Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar de Bridgechamp Colombia, la Cámara de Comercio Británica en Colombia. Hoy estamos acompañados por colegas de KPMG Colombia y SAS Risk and Quantitative Solutions. Hoy los expertos de esas dos empresas nos van a hablar de la economía, los efectos que ha tenido la pandemia, la situación en que todos estamos viviendo y cómo podemos reaccionar después, cómo va a reaccionar la economía. Antes de empezar, me gustaría presentarles un poco de Bridgechamp Colombia. Como había mencionado, nosotros somos la Cámara de Comercio Británica en Colombia. Tenemos más de 80 afiliados que son empresas británicas con presencia en Colombia o empresas colombianas con una relación comercial con el Reino Unido. Nosotros también apoyamos a empresas o exportadores de ambos países con servicios de market entry, servicios que les ayuda a entrar al otro mercado, y con nuestra base de datos y nuestra red de afiliados y de amigos o de clientes de Bridgechamp, nosotros podemos ofrecer servicios integrados de todo tipo de negocio entre Colombia y el Reino Unido. Este año ha sido un año interesante para la relación comercial entre los dos países. El 1 de enero de este año entró en vigor un acuerdo de doble tributación que fomenta, que apoya a empresas de ambos países a operar en el otro. También estamos viviendo una época muy diferente con el Brexit, que el gobierno de Reino Unido y las empresas británicas están teniendo que mirar hacia otros destinos. Y nosotros desde Colombia, en conjunto con la Embajada Británica en Colombia, estamos promoviendo Colombia como un destino, como un país de exportación para empresas británicas, y muy pronto esperamos ver a más productos, más empresas británicas con presencia aquí en Colombia. Nosotros, pues obviamente con el ambiente hoy en día, con COVID-19, estamos trabajando desde desde la oficina, desde la casa, perdón. Normalmente trabajamos desde las instalaciones de la Embajada Británica. Nosotros agradecemos mucho al apoyo institucional que recibimos del gobierno británico en Colombia y de todos los afiliados con quienes trabajamos. Nosotros trabajamos con empresas desde pymes hasta multinacionales, y podemos ofrecer soporte personalizado en cualquier etapa del desarrollo y expansión de su negocio en Colombia o en el Reino Unido. Bueno, ahora sin más preámbulos, me gustaría presentar a nuestros panelistas de hoy, los presentadores. Primero me gustaría presentar al señor Brian Rojas, Director of Financial Risk Management de KPMG en Colombia. Brian es líder de servicios de riesgos financieros y no financieros. Tiene un amplio conocimiento de implementación de modelos de riesgo de mercado, crédito, liquidez y operacional, así como en la implementación de la IFRS 9, 15, 16 y 17. Brian ha participado en los trabajos de validación de cálculos actuariales y valoración de instrumentos financieros para los clientes de KPMG, así como en la implementación de modelos estadísticos y econométricos a diferentes industrias. Nuestro segundo panelista es el señor Guillermo Andrés Barón. Guillermo hace parte del equipo de SAS Risk and Quantitative Solutions y cuenta con más de 10 años de experiencia en la gestión de riesgos en la banca tradicional y empresas de tecnología de punta en Colombia antes de unirse a SAS. Trabajó como consultor para varias empresas de fintech en Colombia, apoyando y liderando procesos de crédito 100% en línea para préstamos no garantizados de día de pago y microcréditos para pymes y trabajadores independientes. Y nuestro último panelista es el señor Diego Julián Coca. Diego hace parte del equipo de Customer Advisor para Colombia y Ecuador y cuenta con más de 10 años de experiencia en áreas de gestión de riesgos de mercado, crédito, liquidez operativo, lavado de activos y financiación de terrorismo en el sector público, financiero y asegurador. Me gustaría agradecer a los equipos de KPMG, de SAS y de Bridgechamp por poder realizar este webinar. Y les invito a todos los que están viendo el webinar, si quieren dejar sus comentarios o sus preguntas, lo pueden hacer en la parte de Q&A en la plataforma de Zoom. Bueno, me gustaría darle la palabra al señor Brian Rojas de KPMG. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. Gracias a las personas asistentes. Gracias a Bridgechamp por la invitación.
Al igual, quiero agradecer a Diego, quien está acompañándome el día de hoy junto con Guillermo en este panel. Nuestra presentación el día de hoy se va a centrar principalmente en presentarles a ustedes nuestras expectativas y nuestras perspectivas de cómo ha sido la crisis del COVID-19 en Colombia y en algunos países de referencia de Latinoamérica, al igual que cuáles son nuestras perspectivas de crecimiento y de recuperación después del COVID. Y por eso es nuestra invitación el día de hoy de después del COVID-19. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Cuáles son nuestros pronósticos? ¿Y qué va a esperar el país y los diferentes sectores? Vamos a hacer una mención especial en el sector financiero, donde vamos a estar, el equipo de SAS principalmente va a estar presentando sus perspectivas y cuáles son las necesidades que va a tener este sector después de todo este proceso de pandemia. Finalmente, estaremos mencionando cuál es nuestra hoja de ruta, qué es lo que espera el sector en general, no solamente el financiero, sino los diferentes sectores, y cuáles son las fechas que nosotros estamos estimando del proceso de recuperación para la economía en general colombiana. Voy a dar paso entonces a mis colegas de SAS, que nos van a estar presentando de una forma muy breve y muy dinámica cuáles son las consecuencias que ha generado la crisis mundial del COVID a nivel mundial. Gracias. Gracias, Brian. Es un gusto estar acá con ustedes, acompañándolos. Como decía Brian, lo que pensamos y lo que esperamos que vaya a pasar después del COVID. En este primer slide queríamos mostrarles simplemente una mirada hacia atrás a lo que ha pasado. En esta diapositiva, las recesiones de los últimos 100 años. Estas recesiones de nivel mundial que han impactado, y si nos acordamos, la última del 2007 a 2009, que muchos atribuyen al tema de los subprime en las hipotecas en Estados Unidos, y que obviamente hubo una expansión y una afectación de nivel mundial. Aquí para anotar sobre la tabla que nos gusta tener esa mirada hacia el pasado, vemos cuánto ha durado, cuál es la extensión de cada una de las recesiones, cuál fue su afectación en el Producto Interno Bruto y cuál es la afectación sobre el mercado accionario. Aquí para mirar la recesión que muy probablemente nos va a venir después de COVID, las apuestas están en cuánto va a durar esta nueva recesión, cuál va a ser el impacto en producto y cuál va a ser el impacto en el mercado. Hemos visto cómo ya los sistemas sanitarios han estado salvando vidas y haciendo todo lo necesario para que estas pérdidas humanas sean lo menor posible. Para hacer esto, pues hemos entrado en periodos de cuarentena prolongados con recesiones o disminuciones en las ventas en la mayoría de las empresas. La crisis sanitaria, por ende, está repercutiendo gravemente en la actividad económica. Como resultado de esta pandemia, se proyecta que la economía mundial sufra una brusca contracción. Estamos hablando de por lo menos un 3% para el 2020. Y dependiendo de cuánto dure, cuál sea la extensión de esta afectación económica, pues las apuestas están para el 2021 de una forma tal vez, ojalá, más optimistas. Latinoamérica es una zona que ha estado siempre expuesta al comercio internacional. Digamos, la contracción y la devaluación frente al dólar de nuestras monedas ha sido fuertemente afectadas, sobre todo en países como Brasil, Chile, México, Argentina, Colombia sobre todo. Las caídas se aceleran aún más por la fuga de capitales a destinos más seguros y la incertidumbre económica pues fortalece esta fuga de capitales. Entonces hay que tener ojos sobre el mercado bursátil y la transaccionabilidad en las monedas y la depreciación de nuestras monedas frente al dólar. Esto es simplemente lo que ya ha pasado. La región ha estado muy apalancada sobre todo en la exportación de hidrocarburos y materias primas. Y al bajar la demanda del petróleo y estos productos como el cobre, el maíz, el níquel, bueno, en general los commodities que estos países generalmente están exportando, pues, la recesión tiene un gran impacto. Grandes analistas, ya Bloomberg y el Wall Street Journal y demás, están prediciendo recesiones de nivel completo o leve, pero hay recesión.
y va a haber una recesión. Es lo que estamos intentando mitigar y estar fortalecidos para cuando esto sea un efecto real, estemos preparados. En Colombia decimos, y en el mundo, mucha gente, prepárate para lo peor, porque cuando llegue la situación vas a estar preparado y vas a tener mejor fortaleza para afrontarlo. Ya hay estimaciones del PIB para el G20 que alcanzan los 100 millones, 100 mil millones de dólares. Esto es el G20, imagínense qué puede pasar con los países en vía de desarrollo. Entonces, esta es una breve mirada hacia el pasado, ver las recesiones de los últimos 100 años y ver cómo podemos estar preparados para el mediano plazo y hasta un largo plazo. De nuevo, depende mucho de la extensión de la recesión. Y aquí están las apuestas en proyectar esto. Siguiente diapositiva, por favor. Diego. Gracias, Guille. Antes que nada, agradecer al equipo de KPMG, a Bricham, puntualmente a Brian y a su equipo de trabajo. No quisiera dar inicio a mi presentación sin antes esperar que todos los asistentes a este webinar se encuentren bien de salud, que esperemos que ni a ustedes, ni a sus familias, ni a sus seres queridos pues nos vaya a tocar este tema del COVID, que creo que es lo más importante. Bien, ahora sí entrando en materia, como bien lo decía Guillermo, la idea de esta presentación o lo que quiero mostrarles puntualmente es ver nosotros cómo estamos viendo la economía, cuáles son los principales factores que la están afectando, cuáles son los principales retos que tendríamos, qué está haciendo el gobierno, qué están haciendo los entes de control, tanto internos como externos. Y en este slide sencillamente quiero mostrarles algunos de los tópicos, de los puntos más relevantes que nosotros hemos logrado rescatar, ya que, digamos, hay demasiada información. Lastimosamente debo decirlo que el panorama, digamos, en el corto, mediano plazo no es alentador. Pues sin embargo, como bien lo decía Guillermo y Brian en su charla de apertura, la idea es cómo nosotros a través de KPMG y a través de SAS podemos acompañar a las organizaciones para tomar las medidas preventivas y mitigar los riesgos asociados a la expansión del COVID, ¿cierto? Entonces comenzaré diciendo por la primera viñeta, donde la expansión del coronavirus ha limitado la producción de muchas empresas. En el mercado local es evidente lo que ha venido pasando. Muchas compañías de diferentes sectores se han declarado insolventes. Las cifras del desempleo están disparadas. Hay dificultades inclusive para cumplir con los pagos de las nóminas, con los plazos de los salarios y demás. Lo citaba Guillermo hace unos segundos, la drástica caída de los precios del petróleo, los commodities. Vemos ahorita la volatilidad del dólar, muchos inversionistas buscando activos refugio, la degradación que pueda tener el país por las calificadoras de riesgo claramente podría llevar a que los inversionistas tiendan a buscar un tipo de activos o otras economías mucho más estables en pro de mitigar los riesgos asociados. Sin embargo, veíamos hace poco un informe de Bloomberg que es algo coyuntural donde, digamos, muchos inversionistas extranjeros están viendo en Colombia oportunidades interesantes de inversión, ¿cierto? Vemos que, digamos, entre los países de América Latina, pues Colombia es un país que cuenta con una calificación de riesgo, digamos, sólida. Y en contraparte vemos cómo el ministro de Hacienda, a lo que nosotros llamamos un choque aleatorio, lo que sería este caso del COVID, se ha incrementado todo el tema de la financiación. Vamos a ver que la deuda externa de Colombia está atravesando por los máximos de los últimos 15 años. Entonces, en medio de tanta conjetura, en medio de todo lo que está pasando, lo que queremos es tratar de ver cómo los estados se van a preparar para hacer frente a este tipo de acontecimientos que estamos viendo. Pasamos a la siguiente, Caro, por favor. Puntualmente, cuando ya lo vemos desde el punto de vista financiero, quisiera resaltar los siguientes tópicos. El pasado 9 de marzo se convirtió en el segundo lunes negro consecutivo en las bolsas mundiales como consecuencia de las medidas preventivas contra el coronavirus. Lo que ha pasado, digamos, en el mercado de renta variable ha tenido un impacto supremamente considerable. Vemos que en la bolsa
en la bolsa de Nueva York, lo que está pasando en China, lo que está pasando en Japón, en todos los mercados. Este tema del COVID ha generado tal volatilidad y tanta incertidumbre que los mercados realmente, o sea, no vemos como un camino claro o como una directriz que uno pueda estimar y decir, bueno, ahorita los inversionistas, digamos, están buscando este tipo de activo refugio, donde unos ven crisis, otros pueden ver oportunidades, y entonces estamos en un escenario de total incertidumbre donde nosotros estimamos que aún no hay una tendencia clara. El segundo, algunos temen que la pandemia del coronavirus pueda desencadenar una crisis económica similar a la del 2008, la crisis hipotecaria del 2008, y hace unos instantes Guillermo nos presentaba en las cifras de algunas crisis que han pasado históricas. Nosotros estimamos que lo peor no ha llegado, digamos, hasta ahorita para América Latina, inclusive en otros países del mundo. Hasta ahorita estamos viendo las primeras repercusiones que pueda tener el COVID. Sin embargo, dicen los analistas y dicen los expertos que el impacto que puede llegar a tener el COVID a nivel mundial, inclusive, sería similar a los efectos que tuvo la Primera o la Segunda Guerra Mundial. De otra parte, cuando miramos la otra cara de la moneda, vemos cómo empresas del sector farmacéutico están viendo cómo sus acciones crecen. Hace unos días veíamos que el gobierno alemán tomó la decisión de invertir 300 millones de euros en una empresa farmacéutica, puntualmente donde ellos están trabajando en todo el desarrollo de la vacuna. Sin embargo, como les decía, el panorama no es alentador. Dicen también los técnicos y las personas de las farmacéuticas que ellos realmente no estiman que podamos tener una vacuna a finales de año. Probablemente para el primer trimestre del 2021 o en el peor de los casos lo que podría ser en junio del 2021. Creo que actualmente estamos luchando, debatiendo contra una enfermedad o contra un virus que no tiene un comportamiento histórico, digamos, no tiene un antecedente, lo que hace mucho más difícil el poder estimar o tener una vacuna en el corto plazo. De otra parte que vemos en China, donde se origina el origen de la pandemia, vemos que la bolsa se está recuperando. Donde la epidemia del coronavirus está bajo control, lo dejo entre comillas porque ayer veíamos en noticias un informe de CNN donde vimos un rebrote de la pandemia. Creo que este COVID-19 tiene la capacidad o la facilidad de mutar a otro virus más agresivos. Entonces, digamos, los estudios o lo que se venía haciendo previamente, claramente toca entrar a reestructurarlo dado el evento, que es un virus que tiende a mutar de una manera muy fácil. Como les decía, las perturbaciones temporales, la volatilidad, lo que estamos viendo, posiblemente van a llevar a las compañías a que no cuenten con la liquidez necesaria para hacer frente a sus requerimientos. En Colombia lo veíamos hace poco como Avianca es una de las empresas más grandes de Colombia, se vio obligada a acogerse a la ley de insolvencia. Y nosotros creemos que asimismo, pues muchas de otras compañías de otros sectores probablemente también tengan que acogerse a esta misma ley. La preocupación por el riesgo de contraparte, vemos que los emisores a nivel mundial, las calificaciones de riesgo de algunos de los países tienden a degradarse, lo que genera claramente una incertidumbre dentro de los inversionistas. Uno de los estudios más recientes que viene haciendo la Superintendencia Financiera denota que cuando digo ellos, perdón, me refiero a la superintendencia, ellos esperaban que la salida de capitales, digamos, de los inversores del extranjero que tenían inversiones en el mercado local, fuera un poco más brusca. Sin embargo, el impacto no fue tan ácido de alguna manera como ellos lo tenían previsto. Y por último, para cerrar este brief de lo que estamos viendo, digamos, en los mercados locales e internacionales, vemos que los expertos consideran que los mercados financieros y la economía se recupera después de la recesión en forma de V. Esta V, ¿qué quiere decir? Que lo que les digo, lo peor de la crisis no ha llegado. Sin embargo, va a llegar a un punto en que toque fondo, y va a ser una recuperación muy, muy lenta, tal cual como lo observamos en la V pequeña. Bueno, sin más preámbulo, creo que doy paso a Brian para que continúe con la presentación. Siguiente, por favor.
Perdón, a Guillermo, disculpen, doy paso a Guillermo, qué pena, Brian, disculpe. Aquí en este slide vemos un poco cómo estaba Latinoamérica antes de que llegara la pandemia. No estábamos en el mejor momento, digo, previo al choque del virus, las calificaciones venían ajustándose, las calificadoras venían tomando, digamos, acciones sobre estas calificaciones y los impactos que siempre trae este cambio en calificaciones. Aquí tenemos un pequeño ejemplo simplemente de 3 de los mejores o más importantes indicadores en Colombia y cómo todos están dando retornos negativos para este momento. No sin antes ver que también mercados han repuntado, China comenzó a repuntar, se espera que toda la economía comience a repuntar, sin embargo, hay que tomar las decisiones con certeza, basados en información severa, verificable y que podamos tener las mejores decisiones para Latinoamérica de inversión y saber cuál es la mejor perspectiva de inversión en este momento. Los impactos se esperan que sean transversales a la economía, como les decía, se va a generar una recesión y como decía Diego, la recuperación va a ser lenta, pero con seguridad y confiando en que las acciones de nuestros gobiernos para contener la pandemia, para resguardar las vidas y al mismo tiempo poder rescatar la economía y que se reactive de forma prudencial y escalonada, va a dar fruto. Ahora sí, Brian. Vale, siguiente. Bueno, los Bueno, que países... Sí. Dale, Brian, qué pena, continúa, por favor. No, un poco aquí de revisión, lo que estamos viendo aquí en estas diapositivas es que obviamente hay una serie de países que han sido muy afectados por la pandemia, entre ellos por números de contagios, estamos hablando que Estados Unidos y Brasil pues son de los países donde más se ha presentado obviamente el deterioro por las consecuencias que ha generado el virus. Esto pues acompañado de una serie de crecimiento en sus indicadores de Producto Interno Bruto y un incremento en las tasas de desempleo. Principalmente, pues, vamos a ver que las proyecciones, como lo ha mencionado Diego y Guillermo, pues, de estos países han sido bastante fuertes. Los pronósticos para estos países en cuanto a contagio se indican que, por ejemplo, en las últimas semanas, Estados Unidos ya llegó a su punto top. Brasil todavía está en un proceso fuerte de crecimiento de contagios, siendo el líder aquí en Sudamérica. Y para el caso de Colombia, se indica que realmente estamos entrando hasta ahora en el proceso fuerte de contagios a nivel local. Sigue, por favor. Ahora, ¿cómo vemos ahora los números aquí en Colombia en cuanto a las proyecciones financieras y macro? Bueno, el escenario en Colombia no deja de ser preocupante, al igual como lo mencionó Diego y Guillermo, pues realmente el escenario no es agradable. Las proyecciones que se tiene por parte de KPMG es en promedio llegar a un decrecimiento del 3.1%, muy en línea a los rangos que están manejando otro tipo de entidades como FEDesarrollo, que incluso llega hasta un 7.9%, Banco de la República que llega a una caída del 7%, el Banco Mundial alrededor del 5%, el Fondo Monetario Internacional está hablando alrededor del 5%, y CEPAL también hacia alrededor del 3% más o menos de caída. ¿Esto pues qué conlleva? Una crisis que se está materializando, lo han mostrado los últimos números, dale siguiente por favor, donde vamos a ver el PIB para el primer trimestre estuvo alrededor del 1.1%, teniendo presente que en los años anteriores el PIB para el primer trimestre estaba alrededor del 3%, lo cual indica realmente un decrecimiento muy fuerte en la economía, teniendo en cuenta que solamente se tuvo la primera parte de la contracción y de las restricciones de movilidad prácticamente las últimas 2 semanas de ese trimestre. El efecto de lo que se espera ahorita para este segundo trimestre es una caída alrededor del -7, -8%, de acuerdo a las estimaciones que hemos hecho, donde obviamente algunos de los sectores más afectados van a ser el sector del turismo, sectores de comercio y el sector de servicios. Vamos a tener un impacto fuerte, obviamente, como lo mencionó Diego, en los presupuestos a nivel del sector gobierno,
se está hablando sobre la exclusión de la regla fiscal para este año, lo cual pues abre la puerta para que el gobierno pueda incrementar su nivel de endeudamiento a niveles por fuera de lo que la regla fiscal tiene planeado. Para este año nosotros estimamos que la caída del PIB va a llegar a niveles cercanos al 3%, sin embargo va a depender realmente del tercer trimestre. El tercer trimestre es el que nos va a dar la idea de cuál puede ser la recuperación, dado que este segundo trimestre va a ser el punto más fuerte en la caída del PIB. ¿Qué encontramos también? La semana pasada salió el indicador de inflación, donde estamos hablando de una inflación del 2.8 por debajo de la meta del Banco de la República, obviamente por la caída de precios de algunos bienes básicos, aunque pues compensado por la subida de algunos otros, como los servicios de salud que se han incrementado. Digamos que la proporción de la bandeja, de la construcción del indicador de la inflación, pues realmente está reflejando un gran ruido, porque tenemos productos que en este momento están siendo de altísimo consumo y otros que han bajado mucho el consumo y que realmente puede llegar a estar afectando o sesgando el comportamiento de la inflación. Una de las variables más importantes y la que más esperaba era justamente el desempleo. El desempleo llegó a niveles del 19% para el mes de mayo. Realmente el mes de abril, perdón, lo que estamos observando allí es tal vez uno de los puntos más fuertes. Estimaríamos que para mayo llegue a niveles del 25% del desempleo. Sin embargo, posteriormente, ya junio, julio, agosto, un proceso de recuperación, esperando que la economía llegue a diciembre hacia niveles del 14%, es más o menos lo que estamos estimando que puede llegar a estar la tasa de desempleo. Esta era una de las variables más relevantes, teniendo presente que hay un sesgo en la medición al tener, digamos que una parte del subempleo o los no formales, que realmente pues, son más difíciles de cuantificar. Y en cuanto a la tasa de intervención del Banco de la República, estamos llegando al 2.75, realmente es la tasa más baja históricamente que ha tenido este indicador, lo cual ha sido pues, en pro de una economía expansionista donde se busque incentivar el consumo principalmente. Esto obviamente, y como de pronto pueden llegar a tener conocimiento, estos efectos no son inmediatos, realmente tiene un rezago las políticas que implementa el Banco de la República y se estimaría que realmente el efecto se esté viendo hacia el 2021. Siguiente, por favor. Siguiente. Vale. ¿Cuáles son nuestras proyecciones? Se habla mucho de los crecimientos que va a tener el Producto Interno Bruto, que si puede ser en forma de U, en forma de B, en forma de L, en forma de W, realmente hay muchas formas. Nuestra estimación es que realmente va a ser una U muy fuerte en el primer y segundo trimestre de este año, como lo hemos visto. El tercer trimestre va a empezar un proceso de recuperación, obviamente no va a ser positivo, y el cuarto trimestre ya va a ser realmente un poco más de crecimiento. La proyección es que podamos estar cayendo este año alrededor del 3%. Estamos muy en línea con lo que se proyecta a nivel general y a nivel de las otras entidades, como lo he mencionado, pero lo que mejor es lo que va a venir ya después. Realmente el proceso de recuperación se estima que pueda ser desde el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022. Realmente algunos sectores, su proceso de recuperación, y lo vamos a ver más adelante, va a ser un proceso lento, como el sector del turismo o algunos sectores de comercio. Otros van a ser mucho más rápidos, como puede ser el sector de salud o el sector de consumo. Sin embargo, pues va a depender de cada uno de los procesos de recuperación que hagan esos sectores y que la economía como tal vaya a incentivar. También va a depender de los incentivos del gobierno para cada uno de esos sectores y de las restricciones de movilidad que se den a nivel local e internacional. Realmente las proyecciones van a depender mucho justamente de los incentivos económicos que brinde el gobierno para el segundo semestre del 2020. Siguiente, por favor. Ahora, otra de las variables relevantes es la tasa de cambio. Tal vez de las variables más difíciles de pronosticar y por ende los rangos son bastante amplios en estos factores. Nosotros estamos estimando que a pesar de la alta volatilidad, la tasa de cambio se va a mantener sobre niveles superiores a los 3.500 pesos, pero no va a volver a los niveles de 4.000 pesos que se llegaron para el primer trimestre e inicios del segundo.
Realmente la estabilidad un poco de las condiciones macro a nivel global, los precios del petróleo hacia el segundo semestre van a permitir que la tasa de cambio pueda volver a niveles un poco más estables. Sin embargo, no estimamos una recuperación otra vez hacia niveles de 3.000 como estuvo el año pasado. Realmente vamos a seguir sobre los niveles de 3.000 a 4.000 por dólar, teniendo una media alrededor de 3.700. No consideramos que realmente vamos a tener una época estable de la TRM, vamos a seguir con un proceso de alta volatilidad. Sin embargo, vamos a estar manejándonos en este rango. Siguiente. Como lo mencionaba, la tasa de desempleo, el pronóstico que nosotros estimamos para la tasa de desempleo va a estar alrededor del 14% para el fin de este año, el 2020, con una esperanza de que algunos sectores se puedan recuperar rápidamente para lograr una disminución de esa tasa de desempleo llegando a lo posible alrededor del 13%, pero realmente con un escenario que puede ser el más desfavorable alrededor del 16% en una tasa de desempleo, principalmente afectado por sectores como turismo, como lo he mencionado, una disminución fuerte de la demanda de consumo y de algunos productos del sector de comercio. La infraestructura realmente es uno de los que más va a jalonar la disminución del desempleo, pero va a depender justamente de las condiciones de movilidad que nos puedan llegar a poner otra vez en algunos sectores. Como lo he mencionado, realmente Colombia todavía no ha pasado su época fuerte de pandemia, de contagios. Nuestras estimaciones que realmente el pico fuerte va a ser hacia la segunda semana de julio, donde realmente allí vamos a empezar a ver un decrecimiento en las condiciones de contagio. Obviamente esto es con base en modelos epidemiológicos y está dependiendo realmente de las condiciones que se puedan dar de movilidad que puedan llegar a restringir esas tasas de crecimiento. Sigue, por favor. Bueno, vamos entonces a continuar con la parte de impactos al sistema financiero como tal. Diego y Guillermo, por favor. Claro que sí, Brian, muchas gracias. Después del brief que nos hacía Brian, entendiendo un poco más las variables macroeconómicas y demás, quisiéramos aterrizar un poco la presentación y entender lo que está haciendo el gobierno a través de la Superintendencia Financiera. Entonces acá nosotros vemos que la Superintendencia Financiera se encuentra o más bien el Ministerio de Hacienda, a través de las directrices que da la Superintendencia Financiera, vemos que se encuentra en un dilema bien interesante. Y el slide lo que estoy mostrando es en un tipo de balanza donde tenemos a los ahorradores, los deudores, y en la mitad tenemos preservar la actividad financiera. ¿Y el por qué? Porque uno de los principales roles de la superintendencia es velar por la estabilidad del sistema financiero. Pero ¿cómo busca la superintendencia o qué está haciendo el ministro de Hacienda, el gobierno, cuando está incrementando el endeudamiento por un lado, cuando de alguna manera tiene que favorecer a las personas del común? A las personas del común que tienen sus créditos, que tienen que entrar a reevaluar sus políticas, que tienen que flexibilizar los créditos, que tiene que otorgar unos periodos de gracia y demás. Pero ¿cómo hace también para mantener la estabilidad del sistema financiero, para evitar que los bancos tengan que constituir mayores provisiones? ¿Cómo les va a exigir ahorita el adecuado manejo de sus recursos, lo que tiene que ver con el margen de solvencia, la gestión de sus portafolios y demás? Entonces es aquí donde nos encontramos con ese gran dilema que tiene el gobierno nacional y sobre todo los entes de control. Pasamos a la siguiente, porfa. Dentro de las principales cifras que encontramos publicados a marzo de 2020, como les decía, esto es fuente de la Superintendencia Financiera. ¿Cuánto deben las empresas y las personas? Vemos que al corte de marzo las empresas, el total de las empresas y las personas adeudan 527 billones de pesos, lo que representa el 49.62% del PIB. Y aquí hay dos puntos que son bien interesantes. Y quiero retomar un poco lo que decía ahorita Brian, que usualmente cuando la economía de un país tiende a reactivarse, los primeros sectores que tienden a despegar primero son el sector de la construcción y los sectores asociados. Sin embargo, vemos que en Colombia las personas están realmente endeudadas. Tenemos 403.184 deudores, lo que tiene que ver con la cartera comercial, con un total de 274.8 billones. Y no menos relevante es la cifra de la cartera de consumo con 160.8 billones.
Por último, tenemos el microcrédito con 13.2 billones. Sin embargo, como les decía, quería hacer énfasis en los dos primeros parámetros, que es la cartera comercial y la cartera de consumo, donde vemos que los colombianos realmente estamos endeudados. En contraparte, que es la parte derecha de la presentación, tenemos que en cuentas de ahorros tenemos 219 billones. En CDT tenemos 175 billones. Ahí también vemos una concentración bien interesante en cuentas corrientes 77 billones y por último en depósitos electrónicos 156.4 millones. Como les decía, esta es la foto, esta es la foto a marzo. Ya quiero contarles mostrarles en la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las medidas, las medidas que ha adoptado el gobierno y qué es lo que ha hecho a través de la Superintendencia Financiera y los entes de control? Y aquí quiero ser enfático en cómo el gobierno ha procurado el beneficio, digamos, de los tomadores de créditos y de las personas, más no, digamos, no lo ha visto, no ha evaluado la otra cara de la moneda, que es qué está pasando con el sector financiero. Los bancos, cómo se están preparando para mitigar los riesgos que se les vienen, las compañías de financiamiento, las compañías especializadas en crédito, el sector cooperativo, el sector asegurador y demás. Entonces aquí tan solo para destacar algunos de los tópicos que nos parecen más interesantes. Primero, lo que son los periodos de gracia o las prórrogas. Claramente nosotros vemos que debido a la crisis del COVID, las personas o los tomadores de créditos se van a ver obligados a reestructurar sus obligaciones. ¿Eso en qué se traduce? Que una persona que tenga un crédito de consumo, que tenga una tarjeta de crédito, que esté pagando su vehículo y demás, probablemente se vea forzado a incurrir en un cese de pagos porque primeramente debe pensar en el bienestar de su familia. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo que pagar una renta, tengo que comprar la comida, tengo que pagar el colegio de mis hijos, prefiero dejar a un lado las obligaciones que tengo con un banco y definir por otra parte las obligaciones que tengo como prioritarias. Este es un tema también puntual que le aplica a Cifin y a Datacrédito, que son las compañías especializadas de consolidar toda la información histórica de los clientes y su comportamiento de riesgo. Vemos que durante el periodo de gracia la calificación del cliente se debe mantener inalterada. ¿Eso en qué se traduce? Que dado el evento que yo entre en default o en un cese de pagos con el banco, los bancos no podrán reportarme a las centrales de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? O más bien, como les decía hace unos instantes, si yo me veo en la obligación de reestructurar mis obligaciones porque debo definir otras prioridades, los bancos no podrán reportarme a mí ante las centrales de riesgo, lo que no afectará de alguna manera mi historial crediticio. No podrán aumentarse las tasas de interés. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, digamos en el momento en que yo entro en default o que entra a ser para el banco una persona mucho más riesgosa, los bancos no podrán modificar las condiciones primarias en el momento en que yo tome el crédito. Este también es un punto bien interesante. Ahorita lo que veíamos es que, digamos, el único tema regulado que tiene ahorita la Super es todo el tema de la tasa de usura que aplica para la línea de crédito, pero el resto de los créditos, digamos, las tasas deben mantenerse inalteradas. Para los portafolios de consumo, el plazo se puede ajustar de forma tal que el valor de la cuota del cliente no aumente. Esto ya depende de las políticas internas que tengan los bancos, como les decía, compañías de financiamiento y organizaciones. Y para resumir este slide, voy puntualmente a que los entes de control están pensando ahorita solo en los tomadores, digamos en las personas naturales, las microempresas y demás, pero están dejando de pronto a un lado a todo el sector financiero. De ahí que la diapositiva que les mostraba al inicio de entrar en este tópico es el principal desafío que tiene la superintendencia, es cómo busca ese equilibrio para velar que tenga un sistema financiero sólido, pero también velar por la estabilidad de las personas naturales y demás. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, seguimiento a las medidas implementadas. Estos, lo que veíamos al inicio, los niveles de endeudamiento y demás, y los porcentajes que representaban del PIB eran cifras a marzo del 2020. Acá les muestro la foto al 8 de mayo del 2020, después de las medidas que adoptó el gobierno, después de lo que han venido haciendo los entes de control. Quiero enfocarme un poco en
en lo que han venido haciendo las personas, lo que han venido haciendo las medianas y pequeñas empresas y cómo se ha incrementado el nivel de endeudamiento de estas. Al 8 de mayo se han cubierto 8.565.379 deudores y vemos un incremento o un punto cero donde se han tomado 10.789.202 créditos, lo que representa para las compañías un saldo de cartera de 177.94 billones. Resalto las palabras de Brian hace unos instantes, donde acá estamos viendo la foto al 8 de mayo, sin embargo las previsiones de KPMG estiman que el pico o donde vamos a ver los escenarios mucho más álgidos es ahorita en mediados de junio, julio. Entonces claramente vamos a ver que estas cifras van a tender a incrementarse muchísimo más. Acá pertinente resaltar que las microempresas, digamos, han sido las más afectadas, entre comillas, donde el número de créditos es de 821.059 créditos y el saldo de estos créditos asciende a 4.36 billones. Asimismo, las grandes empresas, digamos en el caso de lo que hemos visto en un análisis sectorial, lo que son empresas como Arturo Calle, empresas dedicadas a la manufactura, a la construcción de bienes primarios, también el saldo de estos créditos asciende a 48.5 billones de pesos. No menos relevante resulta cuando vemos las personas naturales, lo que tiene que ver puntualmente con tarjetas de crédito. El saldo de estos créditos asciende a 11.8 billones. Las personas, otro tipo de consumos, otro tipo de carteras a 53.62 billones. Como les decía, lo que nos lleva a concluir que realmente los colombianos estamos realmente endeudados. Es curioso cómo ver el crédito hipotecario no tiene un comportamiento tan disidente, sin embargo vemos que en otras líneas de crédito sí está disparada la reestructuración de estas obligaciones y demás. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, ahora lo que quiero mostrar es cuáles son los principales retos y desafíos que van a tener no solo las personas, sino también los retos que va a tener el sector financiero. Como lo vemos ahorita, la limitación a las salidas de capital. Es curioso ver cómo los inversionistas extranjeros, digamos, confían o tienen alguna certeza de lo que está pasando en el país, a diferencia de lo que pueden decir las calificadoras de riesgo. Se siente alguna confianza, sobre todo en los títulos de deuda, donde vemos que últimamente ha existido una mayor demanda por este tipo de papeles. El plan de uso de la provisión contracíclica, la provisión contracíclica, para entenderlo de una manera sencilla, perdón un instante. De una manera sencilla vemos cómo los bancos y las compañías en un escenario normal, cuando los escenarios son favorables, ellos deben constituir una mayor provisión previendo escenarios como los que tenemos ahorita. Entonces, casi que le están diciendo es, usted tenga ahí un colchón de liquidez, tenga ahí un ahorro previendo que en algún momento usted va a tener un escenario catastrófico y por consiguiente haga uso de esos recursos para hacer frente a ese tipo de escenarios que se le vienen de ahora en adelante. También las probabilidades de ocurrencia de los escenarios macroeconómicos, Brian lo explicaba hace 2 minutos, tenemos el desempleo, tenemos la volatilidad de la TRM, que impactan no solamente al sector financiero, también vemos estudios que las compañías de seguros se han visto seriamente afectadas, sobre todo por las reservas técnicas que están respaldando el ramo de terremoto. La volatilidad ha sido supremamente considerable. Por consiguiente, tienen que entrar a revisar y hacer ajustes a sus modelos macroeconómicos. Y por último, insisto en los diagnósticos que nos presentaba Brian hace unos instantes, así como KPMG tiene un área especializada de Research and Development, las compañías, los bancos y todo el sector también tienen que entrar a revisar sus pronósticos y ajustarlos y poder estimar el impacto de las pérdidas esperadas. Pasamos a la siguiente, por favor. Listo, Brian, acá te devuelvo la palabra. Claro que sí. Gracias, Diego. Bueno, con base en lo que hemos visto, de lo que nos han compartido nuestros colegas de SAS y lo que les he mencionado sobre las expectativas que tiene la economía latinoamericana, mundial, de Colombia, la afectación en uno de los sectores más importantes y que en este momento también está siendo muy relevante, que es el sector financiero, pues también, ¿qué viene ahorita después de todo esto, no? Que es pues el objeto también de nuestra charla, de mostrar nuestros números, de mostrar nuestras perspectivas y de mostrar nuestros impactos. Entonces vamos a mostrar un poco qué es lo que nosotros esperamos de que pueda seguir ocurriendo
a nivel general. Nosotros vemos 4 tipos de escenarios de plan de retorno y recuperación. Cada uno va a depender de la adaptabilidad y la reconfiguración de modelo de negocio y financiera que hagan las organizaciones. Nosotros estimamos que algunas entidades y algunos sectores van a crecer en este proceso de pandemia. Sectores como la venta minorista, todo lo que son las farmacéuticas y especialmente la farmacéutica online. Todo lo que es entregas, domicilios, bajo plataformas digitales, medios de streaming, telemedicina y medicina prepagada, alimentos y bebidas, y la educación digital son los sectores de principal recuperación y de incluso crecimiento en este proceso de pandemia, ¿sí? Y lo que le viene a post-COVID es realmente muy positivo para este tipo de organizaciones, que se lograron adaptar y que se dieron cuenta que el servicio que estaban prestando era de gran valor para la situación actual. ¿Cuáles van a volver a una normalidad? Sectores como agricultura, realmente, a pesar de que algunos productos se han consumido más, otros realmente, por la ausencia de la posibilidad de exportar y de importar algunos insumos, pues ha generado una caída de algunos de los insumos y de la producción. Pero posteriormente van a poder volver a su normalidad en la agricultura. Bienes de consumo, transporte por carretera y urbano, no consideramos que, digamos, vaya a haber un decrecimiento en lo que es el sector de transporte, pero en lo que es terrestre, ¿sí? Va a volver a una normalidad, pero después de cierto tiempo. Tecnología y telecomunicaciones, salud, servicios financieros y banca, realmente consideramos que, como lo ha mencionado muy bien Diego, pues va a tener una caída durante un tiempo. Las estimaciones del incremento de provisiones habladas por el superintendente financiero llegan hasta niveles del 15-17% para este año, pero realmente posteriormente va a tener un tiempo de recuperación alrededor de año y medio. Algunos servicios de seguros también y servicios públicos van a volver a una normalidad posterior. El tiempo de recuperación de esa normalidad estimamos que realmente sea hasta inicios del 2021 o en algunos casos, como especialmente algunos sectores que van a requerir un alto contacto con las personas, puede llegar hasta inicios del segundo semestre del 2021. Vamos a tener sectores que van a necesitar transformarse completamente, ¿sí? Donde van a tener un decrecimiento constante y su proceso de recuperación va a ser solamente hasta que hagan una transformación de sus productos y servicios. Dentro de ellos, ¿qué tenemos? Algunos bienes de consumo, todo lo que es el sector de automóviles. Se mencionan 2 escenarios para el sector de vehículos y automóviles. Uno, un incremento en el consumo porque muchas personas van a dejar de consumir servicios de transporte público. Sin embargo, realmente vamos a tener una serie de restricciones de movilidad en muchas compañías. Entonces, realmente es un balance entre las necesidades de transporte por ir a trabajar, pero también muchísimas empresas que están empezando a entrar en situaciones de teletrabajo, lo cual va a disminuir la demanda de este sector. Sector de petróleo y gas, realmente la caída de producción a nivel global ha disminuido sustancialmente el consumo de petróleo, gas y otros productos para lo que es principalmente la manufactura, la producción, lo cual va a requerir obviamente una transformación en este tipo de servicios. Todo lo que sea real estate, se ha evidenciado, las asociaciones de real estate aquí en Colombia a nivel mundial han mencionado una caída en los precios de vivienda, también asociado por la disminución de los proyectos de construcción y demás, pero realmente después de la pandemia se evidencia una necesidad fuerte en unos tipos de productos de vivienda muy específicos para las nuevas necesidades de teletrabajo. Otras áreas van a tener que reiniciarse completamente y su proceso de recuperación realmente es un poco, digamos que indefinido, dado que va a depender de muchas variables. Uno de ellos es el sector, todo lo que es aeronáutica, aeropuertos y turismo, ¿sí? Porque realmente va a depender de las posibilidades de restricción que van a tener cada uno de los países y las localidades. Entonces, realmente todo lo que tiene que ver con aeropuertos y turismo, vamos a tener que esperar un poco sobre cuáles son las realmente posibilidades que se van a dar para este tipo de sectores. Al igual como algunos mercados industriales, algunos sectores de químico, el sector de gobierno va a ser, todavía no se sabe cuál va a ser su proceso de recuperación, dado que no sabemos hasta qué punto va a llegar en su proceso de deuda. Entonces, nos toca esperar allí un poco. Siguiente. Ahora, ¿cómo las compañías tienen que empezar a reconfigurarse y hacer su cambio de chip?
Primero, definitivamente un enfoque en transformación digital. Tenemos herramientas, proveedores, mucha tecnología. Tenemos gente como el equipo de SAS que realmente tiene un enfoque mucho de transformación digital. Es una necesidad. Hace unos años se hablaba de, sí, tengo que hacer un proyecto de implementación de transformación digital. Eso ahora no es un proyecto, es realmente una necesidad. Y las empresas que han logrado adaptarse más han sido las que venían en un proceso de transformación digital o lo han hecho muy rápido ahorita. Trabajo colaborativo bajo una sola plataforma, claramente el teletrabajo, junto con otra de las opciones que tenemos aquí, que es justamente empezar a hacer teletrabajo, es una de las posibilidades y es una reconfiguración que requieren las organizaciones. Exploración de nuevos mercados y nuevas necesidades. Las necesidades de los clientes han cambiado. Dime. Los mercados y los clientes han cambiado. Las necesidades de los clientes han empezado a requerir una nueva forma de contactarse y entender cuáles son sus nuevas necesidades y las compañías tienen que velar a entender esto. ¿Qué más vamos a tener? Modernización e implementación de programas que aporten al crecimiento de las organizaciones. Esto no lo pueden hacer solos, ¿sí? Se requiere acompañamiento, se requiere consultoría, se requieren expertos que realmente puedan apoyar a las organizaciones en implementar estas soluciones, implementar estas necesidades. Definitivamente, las cadenas de suministro y valor, todo lo que es supply chain, requiere una reconfiguración. Hoy en día, las empresas se han tenido que adaptar a unas necesidades de, primero, cuidado personal, cuidado de sus empleados, de cómo voy a recibir mis productos. Los productos tienen que venir con unas condiciones sanitarias, ¿sí? Definidas por los gobiernos locales y demás. Entonces, esto nos va a cambiar cómo voy a también ofrecer los productos a mis clientes. Esto obviamente va a generar una afectación en costos y justamente por eso se requiere el apoyo de expertos que puedan llegar a solucionar y a dar una visión global de las necesidades de las compañías. Siguiente. Nosotros enfocamos 4 elementos principales que los podemos mencionar aquí. El primero es gobierno. Cuando hablamos de gobierno es tomar decisiones estructurales, decisiones efectivas, ágiles, bajo las necesidades actuales. Hay que pensar aquí en 2 momentos del tiempo. Un corto plazo, un inmediato corto plazo y un mediano plazo. ¿Por qué no hablamos de un largo plazo? Porque el largo plazo realmente no vamos a tener mucha posibilidad de proyectar mucho tiempo hacia adelante, dado que tenemos, digamos que una serie de restricciones y una alta volatilidad de mercado. Necesitamos tecnología, eso es fundamental. Necesitamos hacer inversión en tecnología local, internacional, con los proveedores de más alto nivel, como la gente de SAS. Necesitamos hacer un balanceo operacional, equilibrar todos nuestros proyectos, nuestras necesidades. Tenemos que hacer acople a la normatividad interna. Y un modelo operativo que sea eficiente, una relación entre clientes y proveedores. Siguiente. Siguiente. ¿Cuál es nuestro mapa de ruta? Vamos a tener 3 fases. Los voy a resumir rápidamente. La primera fase es en la que estamos actualmente, donde las empresas se han encargado de contener y de mantener la liquidez principalmente, ¿sí? De mantener sus clientes, de definir qué capacidades de respuesta tengo, qué equipo humano yo puedo llegar a mantener y qué modelo operacional bajo las necesidades actuales yo puedo llegar a tener. ¿Esto hasta cuándo va a ir? Hasta julio, ¿sí? Es decir, las empresas todavía se están adaptando y están tratando de contenerse bajo los cambios de políticas locales, regionales y nacionales e incluso internacionales que se están dando. Entonces, los clientes hoy en día se están enfocando en contenerse, en cómo contengo clientes, cómo me contengo financieramente, cómo contengo el recurso humano, cómo puedo pagar nómina, cómo puedo tener una infraestructura adecuada y cómo puedo mantener mis proveedores. Entonces, vamos a tener una segunda fase, que es una reconfiguración, que es establezco qué nuevos productos y servicios puedo empezar a ofrecer, qué nuevos canales de comunicación voy a tener, y para esto aquí empiezan nuestros procesos de acompañamiento con consultores, con expertos que nos puedan llegar a decir cómo empezar a estructurar estas fases. Esto nosotros estimamos que pueda venir hasta octubre para las compañías. Vamos a tener una fase 3, que es lo que nosotros denominamos como el New Corporate, que es una revolución corporativa que generó el COVID, ¿sí? Nosotros vamos a tener un pre-COVID y un post-COVID. El post-COVID empieza una vez finalicemos esta fase 1, y es repensarnos, reestructurarnos y generar nuevas estrategias de negocio. Ahora el MBA y los
digamos que el MBA actual ya se está dando, ¿sí? Que es tener realmente la posibilidad de construir una empresa nueva bajo las nuevas necesidades del post-COVID. Siguiente. Esto, como lo menciono, requiere procesos, no, sigue adelante, requiere un proceso de rediseño y seguimiento, y para eso, por ejemplo, tenemos la posibilidad de tener alianzas como la que tenemos en este momento de SAS y KPMG. Es una alianza global donde tenemos la posibilidad de ofrecer servicios de forma paralela, y ahí dale siguiente, por favor, donde tenemos dos grandes ventajas, ¿sí? La primera es el expertise tecnológico y las herramientas tecnológicas. Como lo mencioné previamente, uno de los puntos fuertes que deben tener las organizaciones es una inversión en tecnología inmediata, ¿sí? Inmediata. Obviamente dependerá de hacia qué tipo de enfoque. Por ejemplo, ahorita debo conocer las necesidades de mis clientes. Para ello debo tomar decisiones con base en inteligencia artificial, herramientas de pronóstico, herramientas de identificación de clientes, herramientas que me permitan realmente identificar cuáles son las necesidades de mis clientes en este momento, y también yo cómo me puedo empezar a proyectar bajo unos escenarios completamente disruptivos y con altísima volatilidad. Tengo que empezar a tomar decisiones bajo situaciones de estrés. Estamos bajo una situación de estrés y esta situación de estrés se va a mantener por lo menos durante el 2020. Altísima volatilidad en los mercados, altísima volatilidad en variables macroeconómicas, unas necesidades de los clientes todavía muy volátiles, y realmente pues para eso necesitamos herramientas de toma de decisiones bajo escenarios de tensión. Por eso también damos la segunda mano. ¿La segunda mano cuál es? Pues el equipo de expertos metodológicos, como es la parte de KPMG. Por eso nuestra alianza KPMG y SAS, que es parte de lo que estamos presentando aquí el día de hoy, es la fusión de servicios. Es la fusión de entender las necesidades de los clientes y los sectores y los productos. Siguiente. Hola a todos, si pueden poner en mute sus micrófonos, que estamos molestando a los que están hablando. Muchas gracias. ¿Qué más para presentarles? Tenemos diferentes tipos de escenarios que tenemos que tener presentes. Como lo mencionaba, aquí es supremamente importante hablar de cuáles son las necesidades que tienen las organizaciones, y uno de los más importantes es cuáles son nuestras proyecciones, nuestros escenarios macroeconómicos. Por eso tenemos pruebas de sensibilidad, pruebas de stress testing, forecast, que nos van a permitir realmente tomar decisiones más adecuadas bajo escenarios de altísima volatilidad. Y creo que por eso es supremamente importante contar con expertos que nos puedan llegar a apoyar en estos temas. La hoja de ruta no es una hoja de ruta sola y no es individual. A lo que me refiero es que no es una hoja de ruta en la cual solamente tengamos a mi cliente como mi única fuente de ingresos. No, es que tenemos que empezar a pensar de una forma mucho más global, ofreciendo nuevos productos, vinculando tecnología, vinculando expertos, reconfigurando mi negocio como tal. ¿Sigue? Aquí, como menciono, uno de los puntos fundamentales es tener una posibilidad de tener proyecciones macroeconómicas. Hoy en día, nosotros desde KPMG, nosotros hacemos proyecciones, nosotros presentamos un informe semanal y quincenal de nuestras estimaciones, y realmente ha sido muy útil para las organizaciones entender cómo se puede llegar a presentar el crecimiento del país, de algún sector, de alguna variable macroeconómica que pueda afectar mi compañía o mi economía o mi sector. Esto ha sido fundamental y obviamente a través de las herramientas de SAS, pues esto ha sido posible. Antes de finalizar, pues quiero darle la palabra al equipo de SAS si quieren complementar algo aquí al respecto. Gracias, Brian. No, efectivamente, la alianza está para unir esfuerzos para que el componente metodológico, el componente de una herramienta robusta, nos permita tomar las mejores decisiones hacia futuro. Partimos de una premisa también en esta situación de coyuntura, y tenemos soluciones que han sido pensadas para que nuestros clientes y los clientes potenciales puedan acceder al mejor recurso tecnológico con licencias, por ejemplo, de trial and buy, donde no tienen que incurrir inmediatamente en licenciamiento fuerte de software, sino que pueden entrar, probar, sacar provecho
hacerlo en producción y si les funciona, sigan adelante y si no, digamos, pasamos a un proyecto más grande. Pero es una ayuda genuina que queremos poner en disposición de todo el mundo, la analítica, las herramientas y de la mano con consultores como KPMG en su experiencia y en su acompañamiento metodológico para tener las mejores decisiones. Es todo. Sin nada, Guille, tan solo para complementar y dar un poco de alcance a lo que tú estás diciendo, creo que la presentación nos lleva a que la palabra de moda en estos momentos es incertidumbre. Es incertidumbre, no hay una tendencia clara, no sabemos lo que pueda pasar y por consiguiente también quisiera hacer énfasis y resalto lo que dijo Brian en ese momento de que la transformación es un punto clave dentro de ese roadmap que tienen que desarrollar las organizaciones. Y ahí es donde estamos nosotros, para prestar el apoyo tecnológico de la mano siempre de los consultores que pueden ser KPMG, y considero que la sinergia y el apoyo que nosotros podamos brindar en estos momentos puede ser clave para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las organizaciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces dejamos abierto si hay preguntas. Sí, muchísimas gracias. Pues antes que todo me gustaría agradecer al señor Brian Rojas, al señor Guillermo Andrés Barón y al señor Diego Julián Coca por su participación en este evento. Espero que haya sido muy interesante para todos los que asistieron. Nosotros, sí, queremos pues invitarlos a todos ustedes a hacer preguntas. Tenemos un par de minutos más para que pregunten lo que necesitan a los expertos. Bueno, la charla fue tan completa que no hay preguntas. Qué bueno. Bueno, si no hay más preguntas, también me gustaría agradecer a todos ustedes por acompañarnos y sobre todo a Carolina del equipo de Bridgeham y María Paula del equipo de KPMG por toda la organización. Muchas gracias a ustedes dos. Y de nuevo, Brian, Guillermo y Diego, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos sus experiencias y su conocimiento. No, ustedes muchas gracias por la invitación y obviamente tienen nuestros contactos para cualquier duda. Y gracias obviamente a Bricham, a Michael y a todos el equipo de SAS y de KPMG que estuvo atrás de esto. Muchísimas gracias a todos. Sí, Muchas igualmente, gracias. muchas gracias a todos, Michael, muchas gracias, Brian, el equipo de KPMG, a las personas involucradas en hacer posible este evento y quedamos súper atentos a lo que lleguen a necesitar. Listo. Thank you very much y muchísimas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, excelente día.